Desde la Cámara Nacional de las Artes, te invitamos a escuchar nuestro especial Los Sonidos del Viento, en donde les contamos la historia de la banda Los Cuesquitos. Hay un lugar en Jalisco, en México, donde la música es mucho más que una simple tradición. Muchísimo más. Dicen que es el ADN cultural del pueblo y le llaman la cuna de músicos. Hablamos de Cuexcomatitlán. Ajá. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de sus agrupaciones más queridas y emblemáticas, la banda Cuesquitos. Claro. Y para hacerlo, nos basamos en entrevistas con sus fundadores y en documentos que han ido registrando su trayectoria. La misión que tenemos hoy es entender algo que parece, casi un milagro. Sí, totalmente. Como un grupo de niños que jugaban, con canicas y resorteras en la calle, se transformó en 25 años en un auténtico fenómeno musical. Y creo que para empezar a entender a los Cuesquitos es indispensable entender primero a Cuexcomatitlán. Porque ahí, como bien dices, la música no es un pasatiempo de fin de semana. Para nada. Es un oficio que se hereda de padres a hijos. Es una vocación que se cultiva, casi desde que aprenden a caminar. A ver. La música funciona como un salvavidas social. Un salvavidas social. Me gusta mucho esa idea. Es que es eso. Es una red de seguridad que le da a los jóvenes un proyecto, una disciplina, y los mantiene enfocados en el arte. Es, en esencia, una herramienta de transformación comunitaria hecha de notas y ritmo. O sea que no solo entretenimiento, es una estructura de vida. Bueno, para analizar esto a fondo, vámonos al principio. Venga, nos situamos por ahí del año 2000. Y aquí aparece la figura central de esta historia, José Luis Enciso Guzmán. El mero mero. Según nos cuentan las fuentes, todo nace de algo muy cotidiano, una observación que pudo pasar desapercibida para cualquiera. Él veía a los niños del pueblo en la calle jugando, tirando con resorteras y algo en esa imagen le preocupó. Exacto. Es que no vio solo a niños jugando, vio una encrucijada y tuvo una visión, casi una premonición de lo que podría pasar si nadie hacía nada, ¿no? Claro. Él no quería que esos niños, al crecer, se convirtieran, en sus propias palabras, en vagos. En vagos, así tal cual. Así. Hay una cita directa de él que es la piedra angular de todo este proyecto y es de una simpleza brutal. Él dice, dije, los voy a convertir en algo bueno. Pensé hacer una banda de niños. Así, directo. O sea que la motivación inicial no era ni siquiera artística. No estaba pensando en grabar discos o en hacer giras. No, para nada. Era una intervención social. Era un padre de familia preocupado por el futuro de la siguiente generación. Totalmente. Y no era una preocupación abstracta, ¿eh? Era muy personal. En ese momento, José Luis tenía 3 hijos propios. Ah, claro. De 6, 8 y 11 años. Así que cuando miraba a esos niños en la calle, veía también a sus propios hijos. El proyecto era para ellos, para los hijos de sus amigos, de sus vecinos. Era algo tangible, urgente. Quería construirles un futuro mejor en su propio pueblo. Ahora, aquí es donde la cosa se pone más interesante, porque uno podría pensar que fue una idea que se le ocurrió de la nada, pero los textos dejan claro que no estaba empezando de cero. Había un precedente, ¿verdad? Claro, y uno muy importante. José Luis no estaba inventando la rueda. Él mismo reconoce que su gran inspiración fue el camino que ya había trazado una figura legendaria del pueblo. Don Lute. El señor Eleuterio de la Cruz, a quien todos conocían con mucho respeto como Don Lute. Él fue el pionero, el que demostró que se podía formar a niños y convertirlos en músicos profesionales. Don Lute, el fundador de otras bandas importantísimas como la Perla Azul y la Ola Verde. Esas meras. Entonces, José Luis no fue un visionario solitario, sino alguien que supo ver un legado que se estaba perdiendo y decidió reactivarlo. Más que empezar algo nuevo, estaba recogiendo una antorcha. Precisamente. Es que él vio que ese camino que Don Lute había abierto con tanto esfuerzo estaba ahí, pero que nadie lo estaba siguiendo con las nuevas generaciones de niños. Vio un vacío. Vio un vacío y sintió la responsabilidad, como él dice, la facultad, de tomar la iniciativa. Se dio cuenta de que si él no lo hacía, quizás nadie más lo haría y esa tradición podría morir. De acuerdo. Entonces la idea está plantada. La motivación es clarísima. Pero
Una cosa es tener la idea y otra muy distinta es convencer a todo un pueblo de que te presten a sus hijos para enseñarles a tocar la tuba. Uf, sí. El proceso de formación de la banda suena a una verdadera odisea. Fue un trabajo de campo, literalmente. No hubo un anuncio en el periódico ni un casting de talentos, no. Fue un esfuerzo de sudor, de tocar puertas. Las fuentes relatan cómo José Luis, junto con el maestro que reclutó para que diera las clases, Juan Manuel Acero Coral, Ajá. fueron casa por casa para juntar a los niños. Hay que imaginarse esa escena. 2 hombres recorriendo el pueblo, tratando de convencer a los papás y a las mamás. Seguramente hubo mucho escepticismo. Claro. ¿Usted quiere que mi hijo, en lugar de hacer la tarea, se ponga a soplarle a un clarinete? Debió ser complicadísimo. Sin duda. Pero bueno, lograron juntar a un primer grupo de niños de entre 7 y 12 años. Y aquí hay una anécdota que nos regalan las fuentes que es simplemente maravillosa, porque captura todo el caos y la emoción de esos primeros días. Sí, la leí y es fantástica. Describe a los niños llegando a los primeros ensayos, unos llorando porque irían al ensayo y otros riendo. Exacto. ¡Wow! Ese detalle lo dice todo. Te transporta a ese momento. Totalmente. No era un montaje de película con niños sonrientes y motivados. Era real, era desordenado, era humano. Algunos estaban ahí a la fuerza, otros emocionados. Es la vida misma. Y ese caos inicial no hubiera podido convertirse en música sin el apoyo de la comunidad. Esto no es solo la historia de José Luis. Los textos mencionan específicamente a personas como la maestra Teresa Santillán y su esposo Manuel Nanciso. Claro. Esto refuerza la idea de que no fue un hombre con una visión, sino todo un ecosistema comunitario que la sostuvo y la hizo posible. Tiene todo el sentido del mundo. Y dentro de ese ecosistema, el pilar, la columna vertebral, fue y sigue siendo la familia Enciso. Sin duda. Han trabajado sin descanso por preservar esta tradición. Se convierte entonces en la historia de cómo una familia se vuelve guardiana de la memoria musical de su pueblo. Y esa memoria, para existir, necesita un nombre. O bueno, en este caso, varios nombres. Así es, la identidad de la banda es una historia en sí misma. Empezaron con un nombre que hoy ya casi nadie recuerda. Banda Huizache. Banda Huizache. Fíjate que los documentos que consultamos plantean 2 teorías sobre el origen de ese nombre. Una es bastante lógica, por la abundancia de la planta, del huizache, en esa zona de Jalisco. La explicación obvia. Pero la otra es mucho más personal y, la verdad, mucho más divertida. Sí, es una anécdota genial. Cuenta que un compadre de José Luis, llamado Carlos, fue quien se lo sugirió. Al parecer, a José Luis le decían de apodo Huito. Huito. Entonces el compadre le dijo, ¿y por qué no le pone la banda Huizache? Era un juego de palabras. Banda Huizache sonaba como la banda de Huito. Un momento. Entonces, ¿banda Huizache era básicamente un chiste local? ¿La banda de Huito? Eso es increíble. Exactamente. Un detalle de branding muy local y muy inteligente, mucho antes de que ellos pensaran en términos de branding. Claro. Y tenemos la prueba física de esto. Hay imágenes de la tambora original, que era más pequeña, de niño, con el nombre Banda Huizache pintado a mano con un arbolito dibujado y todo. ¡Qué maravilla! Un nombre y hasta salían en el periódico. ¿Por qué el cambio? O sea, ¿por qué hoy los conocemos como Banda Cuesquitos? Ahí es donde la historia da un giro inesperado. Las fuentes explican que, pasado un tiempo, cuando ya querían registrar el nombre de forma oficial para consolidarse, Ok. hubo un movimiento, así lo describen, que les impidió volver a usar el nombre Huizache. No se dan muchos detalles, pero se toparon con un obstáculo, probablemente legal o de registro. Y ante ese problema, en lugar de venirse abajo, encontraron una solución que, en retrospectiva, fue una genialidad. Totalmente. En vez de buscar un nombre genérico, hicieron todo lo contrario. Se anclaron todavía más a su raíz. Esa fue la jugada maestra. Adoptaron el nombre Cuesquitos. Y lo fascinante aquí es que no es solo un nombre pegadizo, es una declaración de principios. Ajá. Cuesquitos es un diminutivo cariñoso que honra directamente a su lugar de origen, Cuexcomatitlán. La banda dejó de ser la banda de Huito para convertirse oficialmente y para siempre en la banda del pueblo. Claro. Se convirtió en su estandarte, en su misión de, como ellos dicen, llevar el nombre de su pueblo por todo lo alto. Y esa nueva identidad, Cuesquitos, no se quedó solo en el nombre. Se puede ver, literalmente, en su evolución visual. Uf, sí.
Estaba viendo las fotos de archivo y el cambio es dramático. Por ejemplo, la portada de su disco Comienza la batalla. Ah, los trajes amarillos. Exacto, esos icónicos trajes amarillos. Esos trajes amarillos son un símbolo de su primera etapa, ¿no? Eran niños y adolescentes, y ese uniforme brillante, casi fosforescente, era un grito de guerra. Sí, Era una forma de decir, aquí estamos, préstenos atención. Era pura energía juvenil, pura ambición. y si avanzamos en el tiempo, vemos los uniformes actuales. Esos sacos color turquesa con patrones elegantes o las camisas tipo polo rojas con el logo bordado. Es otro mundo. La imagen es completamente distinta. Es más profesional, más sobria, más consolidada. Es la imagen de un grupo que ya no tiene que gritar para que lo escuchen. Exacto. Y esa consolidación tiene un símbolo máximo, que para mí es la metáfora perfecta de todo su viaje. El autobús de gira. El autobús, claro. En las fotos vemos ese camión gris imponente, con el logo de Banda Los Cuesquitos, en letras enormes, y su lema, y puro rancho pariente. Ese autobús lo es todo. Totalmente. Pensemos en lo que dicen las fuentes. Sus primeros eventos en el pueblo los tocaban a cambio de platos de comidas y unas cuantas monedas. Imagínate. Pasar de tocar por un plato de birria a tener tu propio autobús con tu logo, con tus redes sociales y números de contacto ploteados para que te contraten, es la prueba irrefutable de que el proyecto social se convirtió en una empresa musical exitosa y sostenible. Y con esa profesionalización, me imagino que también su sonido evolucionó, ¿no? Digo, no es lo mismo la música que tocan unos niños de 12 años que la que toca un grupo de hombres de 30 que llevan toda la vida juntos. Claro. ¿Cómo fue esa transformación musical? Pasaron de tocar los clásicos del pueblo a crear su propio estilo. Definitivamente. Comienza la batalla fue precisamente eso, el inicio de su lucha por un lugar en la escena musical. Pero con los años y las giras, su sonido se fue puliendo. Se fueron curtiendo. Exacto. Empezaron a tener sus propias producciones, a definir un estilo que, si bien respeta la tradición de la música de viento de Jalisco, tiene el sello inconfundible de los Cuesquitos. Ya no solo interpretaban, empezaron a proponer. A crear. El orgullo de representar a su gente. Así es. De hecho, ese legado ya está siendo reconocido de manera formal, ¿no es así? Se menciona que pronto saldrá un libro sobre su historia. Sí, y no es un libro cualquiera. Será editado por la Cámara Nacional de las Artes. Esto es muy, muy significativo. Claro, significa que la historia de los Cuesquitos ha trascendido lo local para convertirse en un caso de estudio de patrimonio cultural. Y aquí es donde podemos conectar todo con ese concepto profundo que aparece en los textos. El deber de memoria. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Significa que la historia de los Cuesquitos es la encarnación de ese deber cumplido. En un lugar como Cuescomatitlán se dice algo precioso, que la historia no está guardada en archivos o libros, ¿Sino que está? sino que está escrita en partituras y es narrada a golpe de tambora. La memoria del pueblo es una memoria sonora. Me encanta esa idea. La memoria que se toca, que se baila, que se escucha en las fiestas y, bueno, hasta en los funerales. Exactamente. Los Cuesquitos no solo tocan música, tocan la memoria viva de su comunidad. Cada vez que suben a un escenario, están honrando a Don Lute, a Juan Manuel Acero, a todos los maestros que les enseñaron. Ajá. Están validando el sacrificio de sus familias y, quizá lo más importante, le están demostrando a las nuevas generaciones de niños de Cuexcomatitlán algo muy poderoso. Supongo que la lección es algo como, ¿no te olvides de dónde vienes? Eso es una parte, pero creo que es incluso más profundo. Las fuentes sugieren que la verdadera lección es que el éxito no radica en olvidar tus raíces para adaptarte al mundo, Sino sino en ser tan fiel a tus raíces que logras que el mundo voltee a verlas. El triunfo de los Cuesquitos demuestra que la fidelidad al origen es el camino más seguro hacia la trascendencia. Entonces, resumiendo este viaje, la historia de la banda Cuesquitos es mucho más que la biografía de un grupo musical. Muchísimo más. Es la crónica de cómo la música puede ser una herramienta potentísima de transformación social. Es un testimonio del poder de la comunidad cuando se une por un objetivo común, y es el ejemplo perfecto de cómo un nombre puede llevar el alma y el orgullo de todo un pueblo. Y nos deja con una idea final para la reflexión que se extrae de esos documentos sobre el legado.
Dicen que la música es la huella dactilar de Cuexcomatitlán. La huella dactilar es única, irrepetible, y lanzan una advertencia. Si la música calla, una parte esencial del pueblo desaparece con ella. Y eso inevitablemente plantea una pregunta importante. ¿Qué melodías, qué ritmos guardan la historia de otras comunidades, quizá no tan conocidas, que están esperando a que alguien las escuche para que su memoria no se extinga?